Clara Barton. Del aula al campo de batalla. La historia de Clara Barton es la de una mujer que desafió las normas de su época. Una joven tímida que apenas podía hablar en público, terminaría colándose en los campos de batalla de la Guerra Civil estadounidense sin autorización oficial y revolucionando la ayuda humanitaria para siempre. Sin credenciales médicas formales, Harris Heep, o con acento agudo su vida entre balas y cañones para atender a los heridos, ganándose un apodo inolvidable. ¿Quién era esta mujer audaz? Hoy te contamos la fascinante vida de Clara Barton, la ángel del campo de batalla, que fundó la Cruz Roja Americana y cambió el curso de la historia humanitaria. Nacida el 25 de diciembre de 1821 en Oxford, Massachusetts, la menor de 5 hermanos en una familia de granjeros. De niña, era extremadamente tímida y reservada, tanto que sus padres llegaron a consultar a un frenólogo buscando maneras de ayudarla a ganar confianza. Sin embargo, Clara demostró temprano su espíritu compasivo. A los 11 años, cuidó durante 2 años a su hermano mayor David tras un accidente, atendiendo sus heridas cuando incluso los médicos habían perdido la esperanza. Esta fue su primera experiencia como enfermera, y mostró un rasgo que se repetiría durante su vida. Podía ser tímida en tiempos de calma, pero ante una crisis dejaba el miedo de lado y actuaba con determinación. Siguiendo el consejo recibido para superar su timidez, Clara se formó como maestra y comenzó a enseñar siendo apenas una adolescente. A los 18 años, ya trabajaba de profesora en escuelas rurales de Nueva Inglaterra, donde ganó reputación por su entrega y habilidad autodidacta. En 1852, con 30 años, logró establecer la primera escuela pública gratuita de Bordentown, Nueva Jersey. Hasta entonces, la educación en la zona dependía de escuelas de suscripción que muchos niños pobres no podían costear. Clara convenció al pueblo de abrir una escuela gratuita, y el primer día solo 6 alumnos asistieron, pero su pasión pronto atrajo a muchos más. En poco tiempo, la matrícula creció a 600 estudiantes, niñas y niños juntos, en clase, algo poco común en la época. Sin embargo, al ver el éxito de la escuela, las autoridades contrataron a un director hombre y le pagaron el doble del salario de Clara. Indignada por la discriminación salarial, Clara renunció de inmediato, declarando que nunca trabajaría por menos de lo que ganaba un hombre. Aquella experiencia injusta la empujó a buscar nuevos horizontes. Decidió trasladarse a Washington, D.C., llevando consigo su ideal de igualdad. En 1854, Clara Barton logró un puesto inusual para una mujer de su tiempo. Fue contratada como empleada de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar ese cargo. Su salario anual de $1.400 era igual al de sus colegas varones, un hecho revolucionario en plena década de 1850. Lamentablemente, no todos compartían esa mentalidad progresista. Un nuevo secretario del Interior, opuesto a que mujeres trabajaran en el gobierno, la degradó al año siguiente a un puesto de menor rango y sueldo. Poco después, en 1857, eliminaron su plaza por completo debido a cambios políticos. A pesar de estos reveses, Clara recuperó su puesto como copista en 1860 tras la elección de Abraham Lincoln, demostrando una resiliencia notable. Con la llegada de la Guerra Civil estadounidense en 1861, la vida de Clara dio un vuelco. Ese mismo año, cuando las primeras tropas de la Unión pasaron por Baltimore, los soldados del 6º Regimiento de Massachusetts fueron atacados por una turba, y llegaron heridos a Washington. Clara acudió a ayudarlos de inmediato, en el improvisado campamento que se montó en el Capitolio inacabado. Muchos de aquellos hombres eran antiguos alumnos y conocidos suyos de Massachusetts, lo que hizo su misión aún más personal. Conmovida por su sufrimiento, renunció a su empleo gubernamental para dedicarse de lleno a recolectar suministros médicos y alimentos para sus soldados necesitados. Durante los años de guerra, Clara Barton operó principalmente desde Washington al principio, pero su auténtica labor la llevaría al frente de batalla. En 1865, con la contienda llegando a su fin, Barton identificó otro inmenso sufrimiento. Decenas de miles de familias no sabían qué había sido de sus seres queridos que habían ido a la guerra. Los militares carecían de un sistema formal para notificar bajas o desaparecidos en combate. Había muerto en tal batalla, había caído prisionero, y si seguía vivo en algún hospital de campaña. Ante tantas incógnitas dolorosas, Clara decidió tomar cartas en el asunto. En febrero de 1865, en plena estela de la guerra, escribió una emotiva carta al presidente Lincoln solicitando permiso oficial para abrir una oficina dedicada a buscar a los soldados desaparecidos y notificar a sus familias. Era un pedido audaz. Proponía convertirse en una corresponsal gubernamental que centralizara las miles de consultas desesperadas. Con el apoyo de aliados influyentes, logró llamar la atención de Lincoln.
El presidente finalmente accedió a su propuesta, y en marzo de 1865 le otorgó su petición. Barton estableció así la Oficina de Correspondencia de Soldados Desaparecidos, desde su propia pensión en la calle 7 de Washington, D.C. El trabajo que realizó en los 3 años siguientes fue titánico. Atendió y respondió más de 63.000 cartas de familiares angustiados, recibiendo hasta 150 misivas al día en algunos momentos. Clara y sus ayudantes, a los que al principio pagó de su propio bolsillo, leían cada nombre buscado, y elaboraban listas de desaparecidos que se publicaban en periódicos. También interrogaban a soldados que regresaban del cautiverio, recopilando información sobre compañeros caídos. No cobró ni un centavo a nadie por este servicio, incluso rechazaba donativos simbólicos por principios. Gracias a su tenacidad, logró identificar el destino de unos 22.000. En el proceso, ayudó a marcar miles de tumbas anónimas en campos de prisioneros como Andersonville, dignificando a aquellos que murieron lejos de casa. La Oficina de Soldados Desaparecidos cerró en 1868, una vez cumplida su misión, aunque demostraba cómo una iniciativa civil podía llenar los vacíos humanitarios que las instituciones no abarcaban. Para entender por qué Clara Barton se dedicó luego a rastrear a los soldados desaparecidos, hay que regresar a los campos de batalla donde cimentó su prestigio durante la Guerra Civil estadounidense. Al estallar la contienda, reunía vendajes, mantas y víveres en Washington, pero temía que su ayuda llegara demasiado tarde. Quería estar allí donde caían los hombres. Durante un año pidió acceso al frente, y chocó con mandos que no deseaban civiles, y menos mujeres en la zona de fuego. Persistió, consiguió avales, y, en 1862, obtuvo al fin un salvoconducto para llevar suministros bajo bandera sanitaria. Desde ese momento, su carreta tirada por mulas apareció en casi todas las grandes batallas de Maryland, Virginia y Carolina del Sur. Su bautismo de fuego se produjo en Cedar Mountain. Nada más recibir la autorización, cargó vendas, medicinas, pan y café, y se adentró entre la pólvora. Llegó cuando los materiales eran más necesarios, y la ayuda fue tan providencial que un cirujano exclamó que, si el cielo había enviado un ángel, debía de ser ella. Nació así el título que la acompañaría de por vida: el ángel del campo de batalla. El momento más duro llegó semanas después, en Antietam, la jornada más mortífera de la guerra. Barton llegó al mediodía cuando los hospitales de campaña carecían de todo. Mientras daba agua a un soldado, sintió un desgarrón en la manga. Una bala atravesó la tela y mató al hombre al que atendía. No se apartó, trabajó 36 horas seguidas hasta la llegada de refuerzos médicos. Entonces, cayó en un duro proceso febril por tifus y agotada. Fue evacuada a Washington. En cuanto se recuperó, volvió obstinadamente al frente. Entre 1863 y 1864, su presencia se hizo habitual. Incluso fue nombrada jefa de enfermeras de un regimiento pese a carecer de título sanitario, medida que demostraba la confianza que inspiraba. Testigos militares y civiles se asombraban de cómo aquella maestra rural se movía con calma entre disparos y amputaciones, repartiendo consuelo y sopa caliente. Tal cercanía le permitió escuchar el tormento de miles de soldados que ignoraban el paradero de sus camaradas, semilla de la futura Oficina de Soldados Desaparecidos. La guerra cobró un precio alto. 4 años de brutalidad la dejaron exhausta y propensa a la depresión. En 1865, tras fundar la oficina y contestar una luz de cartas de familiares, sus médicos le ordenaron reposo. Barton tomó entonces una decisión inusual para una mujer de su época: viajar sola a Europa para recuperar la salud y estudiar nuevas ideas humanitarias que, poco después, cristalizarían en la creación de la Cruz Roja Americana. Con la guerra civil ya terminada, Clara Barton partió a Europa en 1869 en busca de paz y salud. Tenía 48 años y arrastraba agotamiento postraumático. Llegó a Ginebra, Suiza, donde por primera vez conoció la existencia de un movimiento humanitario internacional, nacido pocos años antes, la Cruz Roja. Europa se había unido en 1864 bajo el Convenio de Ginebra, para brindar auxilio neutral a los heridos de guerra, gracias a las ideas de Henry Dunant. Este concepto la fascinó. ¿Y si en la guerra que ella acababa de vivir hubiera existido una organización así? Seguramente miles de vidas se habrían salvado. No pasó mucho tiempo antes de que Clara pusiera a prueba esas ideas. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana, y Europa nuevamente se bañó en sangre. Se ofreció como voluntaria, y se unió a los equipos de la Cruz Roja Internacional que asistían a víctimas de la contienda. Durante el asedio prusiano a la ciudad francesa de Estrasburgo, bajo el patrocinio de la duquesa Luisa de Baden y la Cruz Roja, organizó talleres de costura para confeccionar ropa para los civiles necesitados, y proporcionó empleo a mujeres desplazadas por la guerra. También ayudó a establecer hospitales de campaña, para atender a los soldados prusianos heridos, mostrando una imparcialidad ejemplar, ayudaba por igual a enemigos y aliados.
En 1871, tras la caída de París, Clara entró a la capital francesa y dirigió allí durante 6 semanas labores de socorro para la población hambrienta y enferma. Además, implantó salas de trabajo en Lyon y brindó asistencia en otras localidades devastadas. Por sus esfuerzos incansables, fue condecorada por el emperador alemán con la Cruz de Hierro, honor rarísimo para una mujer extranjera en ese entonces. Más importante aún, esta experiencia europea le confirmó una idea que no abandonaría. Estados Unidos necesitaba su propia Cruz Roja. Cuando la guerra franco-prusiana terminó, Clara permaneció un tiempo en Europa recuperándose. La intensidad del trabajo incluso le hizo perder temporalmente la vista por el estrés. Regresó a Estados Unidos en 1873, convertida en una firme defensora del movimiento de la Cruz Roja. Traía bajo el brazo folletos, documentos de Ginebra, y la idea de fundar en su patria una organización de ayuda humanitaria basada en el modelo que había visto funcionar en Europa. Después de la Guerra Civil, Clara Barton entendió que Estados Unidos necesitaba prepararse para desastres, proponiendo la creación de una Cruz Roja Nacional. Desde 1877, recorrió el país para difundir esta idea, logrando apoyo político con la ayuda del presidente Hayes. El 21 de mayo de 1881, Clara Barton y sus simpatizantes fundaron oficialmente la Asociación Americana de la Cruz Roja, en una reunión en Washington, D.C., en la que Clara, de 59 años, fue elegida como la primera presidenta de la organización. Un año después, en 1882, Estados Unidos firmó por fin el Tratado de Ginebra y se unió formalmente a la Cruz Roja Internacional. Era el comienzo de una nueva era en la respuesta a emergencias en el país. Clara Barton convirtió a la naciente Cruz Roja Americana en referente de socorro civil. En 1881, días después de fundarla, movilizó voluntarios y víveres tras el gran incendio del bosque de Michigan, que arrasó 1,5 millones de acres y mató a 500 personas. Repartió ayuda y reconstruyó 50 casas, probando que la entidad servía también lejos del frente bélico. La mayor prueba llegó en 1889, cuando la ruptura de una represa inundó Johnstown, Pensilvania, y cobró 2.000 vidas. A los 67 años, dirigió 4 meses de operativos, campamentos, comida, medicinas y refugios, canalizando $200.000 en suministros y $39.000 en efectivo. La amplia cobertura periodística consagró la eficacia de su fórmula: respuesta veloz, voluntariado preparado y solidaridad nacional. Durante las 2 décadas siguientes, Clara Barton y la Cruz Roja Americana atendieron emergencias por todo el país e incluso en el extranjero. En 1898, con la Guerra Hispano-Estadounidense, viajó a Cuba para asistir a los soldados heridos y a la población civil en los campamentos de concentración, estableciendo orfanatos y repartiendo suministros incluso en medio de bombardeos. Finalmente, en 1904, dejó la presidencia de la Cruz Roja Americana. Además de la labor humanitaria, Clara alzaba su voz por los derechos civiles y sociales. Fue una firme defensora del sufragio femenino en Estados Unidos. Amiga de líderes como Susan B. Anthony, participó en convenciones y charlas abogando porque las mujeres tuvieran el derecho al voto. También apoyó la reforma penitenciaria. Incluso dirigió por unos meses una prisión de mujeres en 1883 a pedido del gobernador de Massachusetts, y estuvo involucrada en causas por los derechos de los afroamericanos después de la guerra. Clara falleció en su casa de Maryland, el 12 de abril de 1912, a los 90 años de edad. Hasta sus últimos días mantuvo la mente activa y el corazón dispuesto al servicio. De hecho, cuentan que todavía recibía cartas de agradecimiento y visitas de veteranos que no olvidaban cómo aquella ángel les había salvado la vida décadas atrás. Su legado es inmenso. Ella sentó las bases de la acción humanitaria moderna. Demostró que la neutralidad y la compasión pueden abrirse paso incluso en la guerra más cruenta, que la ayuda organizada en desastres civiles es tanto o más importante que en conflictos, y que las mujeres podían liderar estas misiones con éxito en un mundo dominado por hombres. La institución que fundó, la Cruz Roja Americana, sigue activa más de un siglo después, habiendo asistido a millones de personas en guerras, huracanes, pandemias e incendios, tal como ella lo imaginó. Su ejemplo traspasó fronteras, inspiró la creación de sociedades de Cruz Roja en otros países, y la adopción de protocolos internacionales de ayuda humanitaria. Desde su muerte, Clara Barton es recordada como sinónimo de heroísmo y servicio desinteresado. ¿Te has quedado con ganas de saber más? La historia de Clara Barton es solo una entre muchas. Mujeres influyentes de todas las épocas han roto barreras y mejorado vidas, a menudo desde las sombras de la historia. Te invitamos a seguir explorando estas biografías inspiradoras en este canal, History Woman.
Suscríbete y apoya a descubrir más mujeres que con su valentía han dejado huella, como Clara Barton.